La pandemia desencadenó una gran crisis, cambios traumáticos en una realidad inestable. Esta nueva normalidad, como se le llama, ¿cómo va a afectar a la iglesia? Su funcionamiento, su estructura, su misión, la de predicar, la de congregarnos, la de orar por los enfermos, la liturgia, cómo ejecutar los sacramentos y todas estas preguntas que nos estamos haciendo. ¿Qué pasa con los nuevos conectados y con los que se desconectan? Esta pandemia, esta crisis, ¿va a estancar a la iglesia definitivamente? ¿Le va a sepultar? ¿O va a tener una involución? ¿O va a producir en la iglesia un crecimiento? ¿De qué manera se va a dar? ¿Estamos los creyentes atrapados? Yo quiero hoy hablar de la iglesia y su papel frente al coronavirus. No te muevas de ahí porque hoy vas a aprender estos temas relevantes que debemos llevar juntos a la reflexión y estudiando con la palabra de Dios. Así que bienvenidos a todos. Soy el pastor Mario Fleita. Para mí es un honor que vos puedas dejarme entrar a tu casa, al lugar donde estás. Gracias a todos los dispositivos que se conectan cada semana en todas nuestras prédicas, también en las listas de reproducción. Ahí podés entrar, buscar. Le damos gracias a todos los suscriptores. Todas las semanas tenemos nuevos suscriptores. Hemos tenido la semana pasada un récord de dispositivos conectados, así que estamos contentos porque la palabra de Dios está corriendo. La Iglesia Poder de Dios está allí conectada junto con muchas personas que en este momento, en vivo, están viendo este estreno y muchos, por supuesto, que van a ver durante el transcurso de los días. Así que bienvenidos. Hoy estamos con un tema apasionante y creo que los pastores, los líderes religiosos, debemos reconocer que estamos ante una situación grave y decisiva que puede poner o que ya está poniendo en peligro el desarrollo de la iglesia, la misión de la iglesia en la tierra. Y le agrego una amenaza. Estamos viviendo una amenaza, esta nueva normalidad, que es una frase que aparece en el 2008, que quiere decir nada más y nada menos que lo que antes era extraño ahora es común. Entonces, la forma en que nos saludamos, todo trajo crisis. Vamos a usar esta palabra hoy. Crisis es nada más ni nada menos que cambios traumáticos que nos ponen en una realidad inestable, y yo agrego peligrosa, porque además de la amenaza de muerte, y no estoy hablando solamente de lo que trajo el COVID-19, sino todo lo que se desencadenó atrás, todo lo que se generó, los efectos colaterales, la caída económica, el descenso del consumo, la inversión nula, las relaciones humanas, el cierre de las empresas, la pérdida de empleos, lo psicológico, la falta del abrazo, el beso, el saludo, la imposibilidad de congregarnos presencialmente, tantas cosas que trajo esta pandemia. Vamos a llamar crisis, así que anotá por ahí. Sé que muchos nos siguen con las notas, así que bueno, prepárate porque vas a aprender algo poderoso. Quédate hasta el final hay una sorpresa. Vamos a tratar de ver si esta crisis es consecuencia de algo. ¿Qué es ese algo? Y podemos nosotros, y sí, pero me van a decir, ¿qué son los murciélagos? O hubo allí una mano negra que junto con los metacapitalistas en un laboratorio fabricaron esto. La Biblia puede saber cuál es la causa de esto, que la crisis es una consecuencia de qué, para poder enfrentarla y saber qué debe hacer la iglesia. Así que bueno, tomo de la Biblia hoy una historia de una familia que, como nos dice la Escritura, que todos los relatos son para enseñarte a vos y a mí que vivimos ahora al final de los tiempos. No importa si estás en Perú, si estás en Chile, en Bolivia, en los Estados Unidos, en Centroamérica, en donde estés, en la Argentina, en el lugar donde quiera que estés, en cada provincia donde estás recibiendo esta palabra, yo quiero que vos puedas tomar hoy esta historia y que puedas salir de acá con una nueva perspectiva de qué debe hacer la iglesia, qué debemos hacer cada uno de nosotros. Así que quiero compartirte 3 puntos. Vamos a ir al primer punto. La crisis como consecuencia de la falta de gobierno. Esa es mi tesis para comenzar. La crisis, vamos a llamar a esto crisis, como consecuencia de la falta de gobierno. Esto que se ha llamado pandemia, vamos a llamarle nosotros crisis. Y vamos a ver una historia
que está en Ruth capítulo 1, versículo 1, y esto es una continuación del domingo pasado y también de la reunión que tuvimos este miércoles, que fue impresionante, a través de una reunión privada, a través de Zoom. Y quiero leer esta historia, vamos a llevarlo a este plano familiar de lo que sucedió frente a una crisis. Ellos no estaban viviendo una pandemia, pero sí estaban viviendo una crisis. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Hambre en la tierra. Esa era la crisis que esta familia va a enfrentar. Y hubo un varón de Belén de Judá que fue a morar en los campos de Moab. Él, su mujer y sus 2 hijos, es decir, los 4, una familia. Ahí lo tenés en Ruth capítulo 1:1 y quédate ahí en Ruth porque vamos a leer varios versículos. Pero yo quiero centrarme en esto. Dice, acontecía en los días que gobernaban los jueces. ¿Y qué pasaba allí? Tenemos que hacer rápidamente una mirada selectiva del contexto. Gobernaban los jueces, quiere decir que no había gobierno, porque Ruth, el libro de Ruth viene pegadito al libro de Jueces. ¿Y qué sucedía en el libro de los jueces? Los estudiosos de la Biblia, los que estudiaron teología o fueron a algún seminario o han recibido esta enseñanza del libro de los jueces van a saber que había algo allí llamado círculo vicioso. Anota ahí. Ya te dije hoy crisis, tenés que anotar la palabra crisis. Ahora, círculo vicioso. ¿Qué era el círculo vicioso? Nada más y nada menos que Israel, el pueblo de Dios, abandona a Dios, abandona su gobierno, abandona la adoración, abandona la palabra, las leyes, su vida, su conducta, y dice como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No te suena conocido? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces se apartaban de Dios. Entonces Dios levantaba plagas, que puede ser una pandemia, hambre, traía espada de confrontación, levantaba enemigos, traía hambre, sequía, como estaba viviendo esta familia. Entonces ellos ahí, cuando estaban siendo apretados, cuando estaban sufriendo la crisis, la amenaza, que podían morirse, imagínate lo que trae el hambre, la sequía, la falta de alimentos, la pobreza, la desnutrición, etcétera, 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 la ruina. Entonces, cuando esto sucedía, se acordaban de Dios, como mucha gente que ahora se está conectando, cuando está mal, cuando quedó sin trabajo, dice, pastor, quiero volver a la iglesia. Cuando tiene una enfermedad, cuando le da positivo el COVID-19, quiero volver a la iglesia. Y es una oportunidad también. Entonces ahí ellos volvían a Dios, se arrepentían, le pedían a Dios perdón, Dios los perdonaba, entonces levantaba un juez. ¿Ves? Ahí por eso dice el tiempo que gobernaron los jueces. El juez lo liberaba, pero luego, en poco tiempo, como sucede ahora, una vez que ya Dios obra en la vida, se olvidaban de Dios. ¿Cómo sucede? ¿No? Muchos vienen, reciben un milagro, reciben una bendición, logran lo que necesitaban y se olvidan de Dios. Entonces ese era el círculo vicioso. Volvían otra vez a caer en pecado. Así que ellos estaban ahí, y voy a leer Jueces 21:25, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, yo quiero ir ahora a la familia, una situación reflejada en los nombres, y yo quiero que me sigas ahí mismo en Ruth capítulo 1 y 2, dice, el nombre de aquel varón era Elimelec. La palabra Elimelec, mirá qué contradictorio, qué paradoja, nota ahí, paradoja, contradicción. Elimelec quiere decir, Dios es mi rey, Jehová es mi rey. Y realmente Dios no era su rey, él estaba apartado de Dios, totalmente apartado. Jehová no reinaba en su corazón, Dios no reinaba, tenía nombre de que vive, pero estaba muerto. Así que Elimelec justamente quiere decir Jehová, qué contradictorio, ¿no? Que podamos nosotros hablar de la paz de Dios y tenemos guerra en nuestro corazón. Que podamos hablar del amor de Dios y odiamos a alguien. Entonces, él estaba viviendo una contradicción. Mirá el reflejo de los nombres. Y el de su mujer era Noemí. Noemí significa placentera, la que disfruta, la que se goza. Donde hay hambre, donde hay crisis, no se puede disfrutar. Entonces, ¿dónde está el gozo de la salvación? ¿Dónde está el gozo de la iglesia? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está el fruto del Espíritu Santo? Cuando hay una crisis, cuando enfrentamos una crisis. Y lo peor de todo, ellos tenían nombres muy buenos, pero no estaban viviendo esa realidad. Pero lo peor de todo estaba en el nombre de sus hijos. Fíjate, dice el versículo 2, Malón y Kelión. Así que ellos tenían esos nombres que significa
débil, enfermizo, eso significa malón. Imagínate el nombre tan horrible que su padre le puso. Pensá por un momento si sos capaz de poner a tu hijo o a tu hija débil, enfermizo, y que león defectuoso y que será un fracasado. Entonces, terrible la visión que tenían estos padres o Elimelec sobre sus hijos, de cómo estaba condenando prácticamente a sus hijos con estos nombres tan horribles. Pero acá lo interesante es, como leímos recién en el versículo, que fueron a Moab, y Moab es el hijo del incesto. Es un territorio, la geografía bíblica es una geografía espiritual, y Moab es la tierra de la inmoralidad, la tierra de aquellos que están apartados de Dios. Y justamente para allí se fueron, para el territorio de la perversión moral. Así que imagínate, de pronto tenemos acá un cuadro grave frente a una crisis. Y Belén, donde ellos estaban en Belén y fueron hacia Moab, el territorio de la inmoralidad. Belén quiere decir casa de pan, y justamente había hambre, no había pan. Es como pensar que en la iglesia no hay bendición, que en la iglesia no hay salvación, que en la iglesia no hay restauración. Y entonces, ¿qué hacer frente a una crisis de esa magnitud? Entonces él no tiene otra idea o una mejor idea que huir. ¿Qué era más fácil? ¿Quedarse y buscar el gobierno de Dios y someterse a Dios, o escaparse? Como hacen muchos que dejan, porque viene la crisis, dejan a su esposa, o dejan a su esposo, o dejan a sus padres, o dejan su lugar, o dejan su iglesia, en busca de otras cosas, de anclar la familia en otras cosas. Una primera pregunta que quiero hacerte es, ¿dónde estás anclando a tu familia? A los varones, a los hombres que están mirando esta enseñanza, esta prédica, ¿dónde estás anclando a tu familia? Nosotros les enseñamos a nuestros hijos la realidad espiritual, les enseñamos la verdad, o simplemente les enseñamos a adquirir, les enseñamos a trabajar. Hay muchos que se preocupan de comprarle la mejor zapatilla, el mejor smartphone, de comprarle las mejores tecnologías, y todo eso está bien, no está mal. Pastor, ¿eso está mal? No, está bien. El problema es cuando no ponemos las prioridades, cuando pensamos que nuestra seguridad está en el trabajo o en una oportunidad. Quiero decirte que la seguridad está cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, cuando estás bajo el gobierno de Dios. Pero quítale el gobierno de Dios a tu vida y se viene la crisis, se vienen los hechos traumáticos y vas a caer en una realidad inestable. Vas a empezar a vivir en una tierra de ciénaga, donde vas a comenzar a hundirte. Así que esta familia estaba demostrando lo que sucede cuando Dios no es primero en nuestras vidas. Entonces te pregunto, ¿qué es primero? ¿El gobierno o el pan? Porque allí había hambre, pero el hambre no era el problema. Era solamente la punta del iceberg. Era simplemente una señal de lo que estaba ocurriendo. En Mateo capítulo 6, versículos 10 y 11 dice, venga tu reino. Lo saben la mayoría de ustedes. Frases del Padre Nuestro. Esto enseñó Jesús, son palabras de Cristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Primero, anótalo ahí, primero el gobierno, después el pan. Si hay gobierno, habrá pan, pero donde no hay gobierno, donde se rompe el gobierno, donde se sale de la voluntad de Dios, viene el hambre, que para nosotros ahora es símbolo de crisis. Entonces, muchos hoy están yendo hacia Moab, hacia el territorio de la inmoralidad. Muchos están dejando la iglesia, se desconectan. ¿Por qué? Porque piensan que se van a preservar, que van a estar mejor. Muchos tienen la altanería y la altivez de decir, me voy a tomar un tiempo. Voy a tomarme un tiempo, ¿no? Cuando ya le pasó el miedo, cuando ya le pasó el pánico, cuando ya cree que solucionó sus problemas, cuando ya consiguió trabajo, cuando ya se siente un poquito mejor, estable en su vida espiritual, entonces a partir de ese momento se desconectan de la iglesia. Entonces el primer punto es que la crisis es por la falta de gobierno de Dios.
Entonces tenemos que empezar a pensar en nosotros, en nuestra situación estable como iglesia. Y no estoy hablando de la Iglesia Poder de Dios Argentina, estoy hablando de la iglesia de la Argentina. Estamos estables, estamos en el gobierno de Dios. Lo primero que tenés que hacer hoy es asegurarte de que estás en la voluntad de Dios, que estás en el gobierno de Dios. Ahora vamos a pasar al segundo punto, que es enfrentar la crisis bajo el gobierno de Dios. Así que yo animo a toda la iglesia, a todos aquellos que nos están mirando ahora, que comiences a empezar por enfrentar la crisis bajo el gobierno de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Asegurarnos de que estamos en la voluntad de Dios, de que estamos creyendo la palabra de Dios, que estamos viviendo la palabra. Los que predicamos la Biblia sabemos cómo le cuesta a la gente, primero, oír la palabra de Dios, y en segundo, poner por obra la palabra de Dios. Porque preparamos la comida y le llevamos y le servimos. Y por ejemplo, hablamos del perdón y la gente levanta sus manos y dice amén y recibe el perdón y dice sí, voy a perdonar. Pero cuando tienen que ir a perdonar al enemigo, cuando tienen que perdonar al que le hizo daño, entonces ahí ya la palabra es estancada. Pero yo quiero animarte hoy a enfrentar la crisis bajo el gobierno de Dios. Voy a continuar en Ruth capítulo 1, tenés la Biblia ahí, versículo 3 y 4, dice, y murió Elimelec. Elimelec fue para salvar su vida. Dejó el pan de la casa, dejó el lugar de la abundancia, el lugar del gobierno y movió a toda su familia para salvarse, para que le vaya bien. Dice, y murió Elimelec. Así que el marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Así que de pronto Noemí se queda viuda. Que dijo que su nombre decía que Jehová, que Dios gobernaba en su corazón, muere en el territorio y en la inmoralidad, deja viuda a su mujer y huérfanos de padre a sus 2 hijos. Pero interesante que Dios le dio a los 2 hijos 10 años. Tuvieron 10 años. ¿Cuánto tiempo ya te dio el Señor para que puedas cambiar tu mentalidad, para que puedas tomar esa decisión? Yo pienso que Elimelec, llegó hasta ahí, pero este débil, enfermizo y el que iba a ser un fracasado, según los nombres que tenían, tuvieron 10 años para hacer algo distinto a lo que hizo su papá. Así que quiero decirte que si tu papá no está siguiendo a Dios, no lo sigas, porque a partir de ahora, como dice la Biblia, tenés que entrar en el conocimiento que cada uno llevará su propio pecado. El padre llevará su pecado y no la de sus hijos. Y los hijos llevarán su propio pecado, no la de sus padres. Así que no te vas a salvar por la decisión de tus padres. Y el versículo 3 y 4, el versículo 5 dice, y murieron también los 2. Después de los 10 años, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Así que la crisis se empeoró. Murió Elimelec y a los 10 años no había una viuda, había 3 viudas, con todo lo que significaba en el contexto de hambre, de inmoralidad. Así que quedaron las 3 viudas. Así que esto es terrible. Malón y Kelión siguen el mismo camino de su padre por querer vivir fuera de la voluntad de Dios. Orfa, que era orgullosa, la palabra Orfa quiere decir la de cuello duro, la que no se dobla, la que no se inclina, la que no se humilla. Decirle a alguien por ahí en tu casa, te están hablando a vos, ¿no? Esos que son duros, de cuello duro, que no quieren someterse. Bueno, esta Orfa no va a querer seguir a Noemí en el plan de Dios y va a abandonar a Noemí. Pero Ruth va a ser acá la compañera fiel. Así que murieron los varones, no pudieron preservar la simiente. ¿Y qué miedo produce el COVID-19? Y la verdad que hay que tomar todas las precauciones,
Pero antes debemos poner a Dios en primer lugar. Estuve meditando en una frase que se lee en un cementerio que dice, como si lo dijera el que está ahí en la tumba, y dice el texto, como tú eres, yo fui. Como yo soy, tú serás. No ofendas a Dios porque muy cerca estás de estar así. Y es, la verdad que bastante fuerte el hecho de pensar que esta familia que huyó de esta crisis, del hambre para salvarse, terminan muertos y la crisis se empeoró. Así que comer con los cerdos y pasar hambre viene de las situaciones particulares en las que nosotros provocamos, como el hijo pródigo. El hijo pródigo que tenía un padre adinerado con abundancia de pan en la casa, igual que Belén. Ahora dejé el Antiguo Testamento y me fui para el Nuevo Testamento, para que no diga, pastor, está predicando del Antiguo Testamento, porque te dije que el Antiguo era un ejemplo para enseñarnos a nosotros y para nosotros extraer acá una necesidad, sobre todo si sabemos que se va a cumplir todo esto que están diciendo, que viene crisis, que va a haber desempleo, que va a haber hambre, que va a faltar el dinero, la producción, que el campo, que lo otro, que la bolsa va a caer, etcétera, que las inversiones y todo lo que se está hablando. Entonces, debemos pensar nosotros y aprender que él salió fuera del gobierno, el hijo pródigo me estoy refiriendo, y se fue a otro lugar, se fue lejos de la casa de su padre. Y allí extrañó algo, pero no extrañó el anillo, el confort, el dinero. Y quiero leer acá en Lucas capítulo 15, buscalo ahí 15, Lucas 15, 14 y 17, 2 versículos. Vamos a leer Lucas capítulo 15. Y cuando todo lo hubo malgastado, anotá ahí crisis, ahora estamos con el hijo pródigo, dejamos un ratito a la familia de Elimelec, que murió, y también sus 2 hijos varones, y quedaron las 3 viudas. Dice, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Así que el problema es que si quiero el pan, tengo que volver a la casa. Y en la casa tengo que obedecer. En la casa tengo que aceptar el gobierno. Pero lo bueno es que donde hay gobierno hay abundancia de pan. Donde no hay pan hay debilidad. Y los primeros que sufren son los hijos, que serán débiles y que serán fracasados. Así que ellos no tuvieron esta oportunidad. Me refiero a Elimelec y sus 2 hijos. No tuvieron la oportunidad, se murieron. Pero el hijo pródigo antes de morir se volvió en sí. Vino la luz, se despertó y dijo, volveré a la casa de mi padre. Así que este es un tiempo, es una oportunidad para que puedas rehacer tu vida en esta nueva normalidad. Para que te conectes a la iglesia, para que seas parte de la iglesia o te reconectes con la iglesia para tu bien, para el bien de tu familia, y estoy hablando de los hombres, y para el bien de tus hijos. Porque después, ¿dónde vas a anclar a tus hijos? Tus hijos te están mirando. Aquellos padres que no oran, aquellos padres que no tienen la Biblia, aquellos padres que no se esfuerzan en vivir una vida piadosa, íntegra, tus hijos te están mirando. Y después cuando sean adolescentes, cuando vengan la tentación, ellos van a ver tu debilidad y van a querer ser como vos, como le sucedió exactamente a los hijos de Elimelec. Y después entran en la inmoralidad, entran justamente en el fracaso, ver la abundancia. Entonces, ¿en qué había gastado el dinero el hijo pródigo? En prostitutas, en la inmoralidad. Justamente, la falta de pan, la falta del alimento hace que las personas busquen en los placeres, en la homosexualidad, en la perversión sexual, en la fornicación, en el adulterio y en todas las perversiones sexuales, salir de la crisis, encontrar la felicidad. Entonces hoy estamos hablando del papel que tiene que tomar la iglesia. Y entonces tomamos como ejemplo de la crisis, de lo que hizo una familia, pero la importancia de volver a Dios.
como lo hizo el hijo pródigo. Y quiero llevarte ahora sí al punto 3, y acá es lo interesante. Dice, ¿cuál es el papel de la iglesia frente al coronavirus? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender ahora. ¿Qué debemos hacer a partir de este momento? La iglesia frente a la pandemia, y no solamente a la pandemia, no estoy hablando, como dije al principio, solo del COVID-19, sino de todo el impacto. Esto es un impacto mundial. Los aeropuertos están cerrados, las iglesias están cerradas, hay una nueva normalidad y nosotros tenemos que hacer algo. Y Ruth capítulo 1 versículo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Así que ella escucha la noticia, ella escucha la información que allí en Belén, que justamente es casa de pan, alguien comenzó a hacer la voluntad de Dios, alguien comenzó a estar en el gobierno de Dios, alguien comenzó a someterse a Dios. Entonces Dios comenzó a abrir las puertas y las bendiciones, comenzaron a abrirse las ventanas de oportunidades y allí comenzó Dios a visitar a su pueblo otra vez, a romper la maldición, a sacarlos de la ruina y a darles pan. Entonces el pan acá es el símbolo de la solución a las crisis, a los problemas más profundos. A lo mejor alguno que está mirando dice, no tengo problemas familiares, no tengo problemas de enfermedad, no tengo problemas monetarios. Pero ¿cómo está tu interior? El vacío que hay en tu interior. Entonces ahora es el tiempo de volver al gobierno de Dios. Como pastores, como líderes espirituales, somos los primeros que tenemos que volver al gobierno de Dios, someternos al gobierno de Dios, para que podamos tener luz y para que Dios pueda visitarnos, que Dios pueda visitar nuestras familias, que Dios pueda visitar las familias pastorales, que Dios pueda tener un despertamiento sobre los pastores, sobre la iglesia, sobre los líderes, que Dios pueda traer a través de ese despertamiento de los líderes espirituales un gran avivamiento sobre las iglesias locales y que las iglesias locales comencemos a ir bajo el gobierno del Espíritu Santo, a comenzar a hablar como hablaba Jesús, comenzar a vivir lo que Jesús dijo que teníamos que vivir como iglesia. Entonces veremos que Dios va a visitarnos y nos va a dar luz para saber cuáles son los próximos pasos y cómo enfrentar esta crisis, esta situación traumática. Dije al principio, la situación es grave. Aunque tengamos fe, tenemos que reconocerlo. Y no es una palabra de desaliento, al contrario, es una palabra de advertencia para no equivocarnos. No sigas esperando que las cosas cambien afuera, comenzá a cambiar ahora adentro en tu corazón. Es una frase tremenda, ¿eh? ¿La escuchaste? No esperes que las cosas cambien afuera. Comenzá a cambiar ahora mismo en tu vida. No esperes que cambie tu esposo, cambia vos. No esperes que cambie tu esposa, cambia vos. No esperes que cambien tus hijos, cambia vos. No esperes que cambien tus padres, cambia vos. Tenemos que comenzar a cambiar, regresar. Esa es la palabra, anotá ahí, regresar. En el contexto de crisis, Dios abrirá una puerta de bendición para su pueblo. Aunque venga crisis económica, habrá pan en la casa. Habrá bendición en la casa. Y aquellos que dejen la casa van a sufrir estas terribles consecuencias de la pandemia y de todo lo que genera en el entorno. Pero hay un precio. El pan tiene un precio. Se llama volver a la obediencia. Se llama someterse a Dios. Y entonces ahí entra la iglesia. La iglesia tiene que someterse al diseño, porque la unión de los cristianos derriba los poderes y las astucias. Jesús dijo que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Tenemos que unirnos. Así que a muchos les parece bien dejar a Dios. Se toman un tiempo. Entonces hoy quiero decirte que hagas lo que Noemí hizo. Noemí volvió y va a encontrar la bendición. Y de ahí se va a desatar algo tan extraordinario. Seguí leyendo el libro de Ruth, no me da el tiempo para seguir porque yo solamente tomé este ejemplo para mostrarte lo que sucedió con una generación que se perdió.
Pero de allí Dios va a levantar de los que vuelvan, de los que regresan a la voluntad de Él, va a levantar una generación por la cual nosotros estamos trabajando. Una generación que va a ser fuerte porque están recibiendo el pan de Dios, el pan de la casa. Serán fuertes, no serán débiles, no serán enfermizos, no serán parte de una iglesia cola, sino serán parte de una iglesia de avivamiento, de una iglesia de cabeza, de una iglesia que marca el ritmo profético de los últimos tiempos, sometidos a Dios, bajo la unción de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, donde los milagros van a suceder y donde la iglesia va a cumplir su misión, que es predicar aún en medio de la crisis, llevar el mensaje de la cruz. Pero Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Acá no estamos diciendo que anulemos la razón, que anulemos las inversiones, que anulemos los negocios. Es más, los que son parte de la Iglesia Poder de Dios Argentina saben que nosotros como pastores, junto con la pastora Alicia, estamos alentando, animando a que estudien, se capaciten, aprovechen ahora, entren en inversiones, entren en proyectos. Esto no quita la parte que tenemos que hacer nosotros, dice, pero por encima de todo lo demás, anotá y lo primero, buscá el reino de Dios y comenzá a vivir una vida justa, una vida piadosa, una vida en el gobierno de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer la iglesia. Tenemos que cambiar nosotros, tenemos que empezar a brillar nosotros porque somos la luz de este mundo, somos la sal de la tierra. Yo creo que el mensaje está claro. Voy a terminar acá con el último versículo, en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Yo sé que muchos saben esto. Dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Es decir que ahora más que nunca la iglesia tiene que unirse. La iglesia tiene que formar esa alianza, ese poder del acuerdo. Tenemos ahora más que nunca de reunirnos. No podemos todavía congregarnos por ahora presencialmente, pero sí tenemos que estar conectados y aprovechar este tiempo para encender el fuego, para volver a los pies de Dios, para volver a la obediencia. Nosotros vamos a decretar ahora, en este mes que va a iniciar, vamos a decretar otra vez días de ayuno, de arrepentimiento, para que se quiebren esas oscuras habitaciones de los corazones individuales de cada uno de los que somos de la iglesia. Porque miramos hacia afuera, pero ¿qué está sucediendo adentro? Y vamos a tener también otro día de ayuno, de un despertar espiritual, como lo hicimos los meses pasados. Así que nuestra reunión cristiana para la coinonía no es simplemente una reunión social, sino, escucha bien la palabra epizunago, que aparece solamente 3 veces de esta manera, es nada más y nada menos que utilizada en la reunión de la segunda venida de Cristo. Así que nuestra reunión cristiana, la unión nuestra, es una garantía de la aparición de Cristo, de la reunión que vamos a tener, de esa cita. Estamos hablando de que Cristo viene a la tierra, pero tienen que encontrar una iglesia unida, una iglesia epizunago, una iglesia reunida, una iglesia, y hemos declarado este año nosotros un año de fe corporativa. Una fe corporativa que mueva a la iglesia en el tiempo de Dios. Y yo creo que este es el momento que debemos nosotros aprender a reunirnos acá en la tierra durante el presente tiempo, más allá de la crisis, más allá de la pandemia, porque este mismo hecho de la reunión se utiliza en el arrebatamiento de los santos. Así que te animo a estar bajo cobertura de Dios, al gobierno de Dios. En este acto de unión y de fuerza que la iglesia tiene que hacer para propagar el amor, para contagiar la fe. Habla, usa tus redes sociales, habla de la fe, no te canses de hablar de Cristo. Impulsate a las buenas obras y a evangelizar. Así que llamamos hoy a todos aquellos que han abandonado deliberadamente la comunidad de los cristianos. Te coloca esa decisión en la posibilidad de abandonar también al mismo Señor.
¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que hay un llamado hoy. Yo quiero extender este llamado ahí donde quiera que vos estés, para que te vuelvas como hizo Noemí, volvió a Belén, a la casa de pan, porque escuchó que allí había bendición. Quiero asegurarte, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que pase lo que pase, si nosotros estamos bajo el gobierno de Dios, nada podrá detenernos, nada podrá frenarnos en el propósito, nada podrá frenarnos en lo que Dios nos ha encomendado, en la misión que nos ha encomendado. Así que iglesia arriba, iglesia adelante, pero no vamos a tener una posición de privilegio y de la unción del Espíritu Santo si no volvemos al gobierno de Dios. Así que yo creo que Dios nos está hablando, Dios nos ha mostrado en visiones justo antes de que se desate la pandemia, que la iglesia tenía que estar bajo cobertura, tenía que estar bajo el gobierno de Dios y buscando el fuego del Espíritu Santo. Así que si no tenés el bautismo en el Espíritu Santo, comenzá a buscar estos días, comenzá a buscar con anhelo la llenura del Espíritu Santo para que podamos nosotros ser testigos con poder, con el poder del Espíritu Santo. Así que nuestra primera misión ahora es ponernos bajo el gobierno de Dios. Asegúrate, ya mismo, en este momento, allí cerrá tus ojos, voy a enviar una palabra sobre tu vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en este momento, oro por todos aquellos que están escuchando, por este instante, que la palabra se expanda, que la palabra corra, llegue a los corazones, a las familias. Te ruego que no haya nadie como Elimelec que tome la mala decisión de abandonar la iglesia justo ahora, justo en el momento de la crisis, justo en el momento de la pandemia, justo en el momento de los tiempos traumáticos y de la situación inestable, sino que sean como el hijo pródigo, que hoy tomen la decisión de volver a la casa del Padre, porque allí está el pan. El pan es incomparable, el pan es suficiente para saciar nuestro interior. Oro por aquellos que están tristes, por aquellos que están deprimidos, por aquellos que están sin ganas, por aquellos que están sin ideas, que se sienten ahogados ahora, que reciban esta palabra, que vuelvan a los pies de Cristo. Oro con fe en el nombre de Jesús. Amén. Te aliento a que corras hoy a los pies de Cristo, que recibas a Jesús como tu Señor. La palabra Señor es estar bajo el gobierno. Por muchos años enseñó solo Salvador, pero Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador, pero es nuestro Señor, es el que nos gobierna. Conseguí una Biblia, comencé a leer la Biblia, entender lo que dice la Biblia para poder cumplirla. Buscá de Él, recibílo a Él. Y a todos los hijos de Dios les digo también que no solamente Padre, Él es nuestro Padre, Él es también nuestro Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es cierto, el Señor es nuestro pastor, Él es nuestro Padre, pero primero es nuestro Señor. Así que eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros. Estar seguros, buscar la autoridad de Dios, buscar uno de los mensajes que están por aquí abajo en las series, que es tomar la autoridad de Dios. La iglesia tiene que tomar la autoridad para poder ser iglesia en medio de la crisis, en medio de la pandemia. Así que si no tenés iglesia, quiero que puedas comunicarte. Aquí abajo salen nuestros contactos, que vos puedas mandarnos un email, un WhatsApp, una llamada telefónica, que puedas comunicarte con nosotros para que te puedas conectar a la academia, que es un tiempo de 13, 15 semanas de 3 lecciones donde vos podés comenzar desde cero a conocer la palabra de Dios, las doctrinas, los principios, y eso es el pan que va a comenzar a bendecirte. Ser parte de los altares de oración, participar de nuestra reunión de Zoom todos los miércoles a las 20:30, 8:30 p.m. 8:30 p.m. Argentina. Te espero en nuestra reunión de Zoom para compartir una palabra poderosa, alabanza, adoración, testimonios de lo que Dios está haciendo en adolescentes, en jóvenes, en matrimonios y en familias. Muchos van a errar, muchos van a apartarse. Oramos para que esto no suceda, pero otros van a ser como Noemí, inteligentes, y van a volver al camino. Así que te animo a que puedas comunicarte con nosotros, recibas el ID para estar en nuestras reuniones de los miércoles. No te lo pierdas, porque esto se está poniendo cada vez mejor, porque la revelación se está desatando. Agradezco a Dios
especialmente a la pastora, que estamos juntos ministrando en este nuevo tiempo, a la familia pastoral, a todos los servidores, a los intercesores, a las intercesoras de oración, de escudo de oración, a los intercesores del grupo Hablar en Lenguas, de los altares de oración que se levantan todos los días. Así que los animo a ir por más, a encender el fuego, pero a dejarnos gobernar por Él, porque esa es nuestra salida. Allí comienza todo. Estar a cuentas con Él para que la bendición venga y que podamos superar la crisis y que podamos tener la luz para encendernos en este nuevo tiempo. Así que Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Si no te suscribiste todavía al canal, suscribiste. Ahora te pido que puedas suscribirte al canal, que puedas invitar a alguien. Y ahora te voy a dejar con una placa. Mira esta placa que viene a continuación. Estamos juntos, estamos con la iglesia conectada. Que Dios te bendiga.